Bien, buenos días, estudiantes del ciclo intensivo UNI. Vamos a ver hoy día el tema número 5. Bien, en el tema número 5 nos toca ver el primer desarrollo regional. Vamos a ver. Primero, vamos aquí a copiar un mapa para ubicarnos. Ah, perdón, este no. Otro mapa. Acá está. Vamos a copiar acá un mapa. Bien, tenemos nuestro mapa. El primer desarrollo regional es una época en la que brillaron diversas culturas en diferentes regiones. Moche en la costa norte, Lima en el valle del río Rímac, Nazca en Ica, Cajamarca en la Sierra Norte, Recuay en Ancash, Huarpa en Ayacucho y otras más. Bien, vamos a ver. Primer desarrollo regional. Veamos. Bien. Primero hay que establecer una cronología. Primero hay que establecer una, cro- una cronología. Hay que establecer una cronología para poder ubicar nuestro tema. Una cronología. Bien, vamos a ver por acá. Por acá. Bien, si a mí me dicen primer desarrollo regional, la pregunta es, ¿qué pasó antes y qué pasó después del primer desarrollo regional? Primer desarrollo regional. Primero debes recordar que el primer desarrollo regional tiene otro nombre. El primer desarrollo regional tiene también como nombre el intermedio temprano. Intermedio temprano. Vamos a ponerlo mejor con numerito, ¿ya? Primer desarrollo regional. Muy bien. Por aquí. Ah, ya está. Primer desarrollo regional o intermedio temprano. Ya la pregunta es, ¿qué pasó antes del primer desarrollo regional o intermedio temprano? Fácil, como tú ya sabes de la semana pasada, antes del primer desarrollo regional o intermedio temprano está el formativo andino, o también conocido como el primer horizonte cultural, ¿no? Primero está el formativo andino, o llamado también el primer horizonte cultural. Muy bien, ya está. Ahora, ¿y qué va a pasar después del primer desarrollo regional? Fácil. Después del primer desarrollo regional se desarrolla el Imperio Wari, el Imperio Wari, conocido como el segundo horizonte cultural. Segundo horizonte cultural. Muy bien. Acá tenemos entonces la época que antecede y la época posterior, la época anterior y la época posterior al primer desarrollo regional. Muy bien. Así es, mira, Elena, el horizonte temprano está por acá. Así es, muy bien. Entonces, cerramos por acá.
Cerramos aquí, cerramos acá. Ya está. Vamos a ponerle su añito también. También vamos a ponerle su año para que esté completo. Vamos a ponerle su año. Ahí está cronología. Vamos a ponerle aquí su año, ¿eh? Por acá. El formativo andino Primer Horizonte se acaba en el año 200 antes de nuestra era. ¿Ya? Ahí va a empezar el desarrollo regional. Y este primer desarrollo regional, ¿cuándo se va a acabar? Se va a acabar en el año 600, ya durante nuestra era. No te olvides que antes de nuestra era es antes de Cristo y durante nuestra era es después de Cristo. Bien, vemos aquí entonces la cronología de este primer desarrollo regional. Muy bien, ya lo tenemos y ahora vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Cerramos por acá. Ahí está. Cerramos por acá y vamos al siguiente punto. Si nos preguntan, ¿qué es el primer desarrollo regional? ¿Qué es el primer desarrollo regional? Hay que definirlo. Hay que definirlo así. Me preguntan, ¿no? ¿Qué es el primer desarrollo regional? Vamos a ver. Lo definimos aquí. El primer desarrollo regional es el tercer periodo del prehispánico. Porque no te olvides que el primero es la comunidad primitiva o precerámico, de ahí viene el formativo, y de ahí viene el primer desarrollo regional, entonces el tercer periodo del prehispánico, ¿ya? Caracterizado por, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de este periodo? Fácil. Es el tercer periodo del prehispánico caracterizado por culturas que se desarrollan en diferentes regiones y tienen, como han dicho, y cuentan con autonomía. Y ese va a ser su principal característica, la autonomía. Bien. Antes en el formativo, todas las culturas dependían de Chavín. Todos iban a Chavín para hacer intercambio o para hacer culto religioso. Pero ahora en el primer desarrollo regional ya no. En el primer desarrollo regional, cada cultura es autónoma. Cada cultura tiene su propio territorio, su propia cerámica, su propia religión, su propia agricultura, principalmente su propia agricultura. Son autónomos económicamente, políticamente, culturalmente. Bien, y ni siquiera se necesitan, ya no necesitan reunirse para intercambiar como pasaba antes en China. Muy bien. Pues acá tenemos el primer desarrollo. ¿No? Es el tercer periodo del prehispánico caracterizado por culturas que se desarrollan en diferentes regiones y cuentan con autonomía. Y vamos a señalar acá la palabra autonomía. Son autónomos, ya no dependen de un centro económico como antes era Chavín. Bien, vamos a ver ahora a continuación vamos a ver ahora las características. Vamos a ver ahora las características. Vamos a ver ahora las características. ¿Bien? ¿Cuáles son las características principales de este periodo? Fácil. ¿Cuáles son las características de este periodo?
Sencillo. Las características de esta época son las siguientes. Vamos a ver. Las características de esta época son las siguientes. Cuando a mí me preguntan por características, me pueden estar preguntando por las características económicas, me pueden estar preguntando por las características sociales, me pueden estar preguntando por las características políticas, pueden estar preguntando por las características culturales. Tenemos que ver todas esas características para entender a este periodo del primer desarrollo regional. Y es sencillo esto, sencillo. Ya está. Vamos a ver. Muy bien, ya está. Vamos a ver. Características económicas, sociales, políticas y culturales de este periodo. Veamos. Primero, características económicas. A las culturas de este periodo se les llama culturas hidráulicas. Culturas hidráulicas. ¿Por qué se le llama así, culturas hidráulicas, a estas culturas del primer desarrollo regional? Se les llama así porque tienen el buen uso del agua, un magnífico uso del agua para la agricultura. Culturas hidráulicas, buen uso del agua a través de sus técnicas. ¿Y cuáles son algunas de las técnicas de esta época? Fácil. Tenemos, por ejemplo, a los canales de irrigación, o más bien dicho, las redes hidráulicas. Redes hidráulicas son canales de irrigación gigantescos. También tenemos en esta época las galerías filtrantes. Galerías filtrantes. Eso es para captar agua del subsuelo. Y también tenemos en esta época a los famosos andenes. Bien. Y muchas otras técnicas más. Muy bien. Acá tenemos entonces la característica económica. Característica económica. Bien. Siguiente. Característica social. En esta época ya se produjo un aumento demográfico con respecto al periodo anterior. Un aumento demográfico. Hay mucha más gente que en el formativo. Y la evidencia de esto es la existencia de muchos edificios en esta época. Antes en el formativo había pocos edificios, pocos templos, pero ahora va a haber una gran cantidad de ellos. Aumento demográfico. ¿Cuáles son las clases sociales en esta época? ¿Cuáles son las clases sociales? Fácil. Vamos a ponerlo acá en una pirámide. Vamos a ponerlo en nuestra pirámide social. Vamos a ponerlo en nuestra pirámide social. Hay tres grupos sociales famosos en esta época. Tres grupos sociales famosos en esta época.
¿Y cuáles son? Vamos a ver. El primer grupo social de esta época es los famosos, vamos a poner acá, famosos sacerdotes. Y un nuevo grupo social que surge en esta época llamado los militares. Estos dos son las clases altas. Segundo, hay otro grupo que son los ayllus, que son el conjunto de familias, como tú bien sabes. Y tres, hay otro grupo que son los esclavos, utilizados para sacrificios humanos, más que nada. Los esclavos no son usados en esta época para trabajar. No es como en Egipto, como en Roma. Acá los esclavos son utilizados para el sacrificio religioso. Sacrificio religioso. Bien. Bien, entonces acá tenemos la característica social en esta época de el formativo, perdón, del primer desarrollo regional. En esta época de primer desarrollo regional. Muy bien. Pasamos a la siguiente característica. Característica política. Característica política. Política es el gobierno. En esta época hay diversidad de gobierno. Diversidad de gobierno. Diversidad de gobiernos. Cada cultura, según su región, establece un gobierno diferente. ¿Bien? Cada cultura, según su región, establece un gobierno diferente. Cada cultura, según su región, establece un gobierno diferente. Gobierno diferente. Muy bien. Así es. Claro, porque cada región tiene problemas diferentes y por esa razón cada uno de ellos va a optar por soluciones diferentes. Bien. Por ejemplo, algunas culturas van a ser teocracias, otras culturas van a ser militares, otras culturas van a ser sacerdotales y así. Bien. Característica política. Característica política. Y por último, la característica cultural. La característica cultural. Culturalmente, ¿cuál es la característica de este periodo? Fácil. En esta época, ¿ya? En esta época, ya no hay templos, sí hay templos, pero no hay solamente templos como en el formativo. En el formativo andino sí habían puros templos, los famosos templos Egú que vimos la semana pasada. En el formativo sí hay eso. Pero ahora en el primer desarrollo regional ya no triunfan los templos, sino triunfan las ciudades. Se construyen ciudades. Bien. Y en las ciudades, ¿quién habita? Las que habitan las élites gobernantes y los maestros artesanos. En esta época, los gobernantes son, ¿no?, las élites, ¿no?, que dirigen la cultura, y los maestros artesanos son los mejores en su arte en esa época. Mejores orfebres, mejores ceramistas, mejores tejedores, mejores litoescultores viven en esta época en las ciudades. Bien, entonces ahí tenemos las características del primer desarrollo regional. Voy a ponerlo acá todo el gráfico junto, ¿ya? Y está, bien. Tómale captura de pantalla a esta primera pizarra, por favor. Y pasamos a la segunda pizarra, ¿ya? Tómale captura de pantalla, ¿ya? De repente algunos en su casa están escribiendo también, tal vez. Muy bien, bien. Pero para darle fin, tómale captura de pantalla y vamos a la pizarra número 2. Pizarra número 2, ¿eh? Vamos, 10 segunditos.
Cambiamos de pizarra. Muy bien. Vamos a la pizarra número 2. Pizarra número 2. De todas las culturas de esa época, de todas las culturas de esa época, nos interesan dos culturas. Bien. La cultura Moche y la cultura Nazca. Cultura Moche y la cultura Nazca. Bien. Primero vamos a ver a los moches. Primero vamos a ver a los moches. Bien. Moche, los mochicas. Vamos a ver. Cultura moche. La cultura moche. Vamos a ver acá. La cultura moche. Cultura moche. Acá preguntan sobre la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco en realidad no se encuentra aquí en ese periodo. ¿Sabes dónde está Tiahuanaco? Tiahuanaco está en el siguiente periodo. O sea, si retrocedemos un rato acá al esquema, Tiahuanaco está aquí. Acá está Tiahuanaco, en el periodo de Huari. Ahí está Tiahuanaco. Por eso a ese periodo le llaman también Imperio Huari y Tiahuanaco. Acá, acá está, en este periodo. Ya, no acá. Hay muchos textos preuniversitarios que dicen que está acá Tiahuanaco, pero no. Acá Tiahuanaco no existe todavía. En el primer desarrollo regional, Tiahuanaco todavía no existe. Tiahuanaco recién alcanza existencia en este periodo de aquí, ¿sí? Ya, para no confundir. Acá preguntan, ¿dónde está Caral? Me preguntan por acá. Caral está antes del formativo. Antes del formativo está Caral, ¿no? O sea, Caral está antes del formativo en el precerámico o comunidad primitiva en los Andes. Caral está antes, en el arcaico superior, para ser más exactos, ¿no? Así es. Allá en el PDF teórico dice que hay Tiahuanaco. Sí, pero la idea es que acá Tiahuanaco no está, pues es lo malo. ¿Ya? A veces lo incluye, ¿no? Pero no debe estar Tiahuanaco en el material de hoy. Ya no debe estar. Tiahuanaco es con Guari. ¿Ya? Tipo, ahí a veces lo ponen, ¿ya? A veces lo ponen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparece en muchos textos preuniversitarios, entonces lo ponen, pero no debe estar. ¿Ya? Tiahuanaco pertenece a otro periodo. ¿Ya? Así es. Bien, vamos a la cultura moche. Ya, ¿qué debemos saber sobre moche? Fácil. Sobre moche hay que saber su ubicación. Su ubicación. ¿Dónde está ubicado moche? ¿Dónde está ubicada la cultura moche? Fácil, ¿no? ¿Dónde está ubicada la cultura moche? Sencillo. Eso tenemos que saber. También tenemos que saber cuál es su capital. Las culturas tienen su capital. Tenemos que saber cuál es su capital. Y también tenemos que saber de la cultura moche quién es su descubridor. Su descubridor. Bien, hay que ver esas tres cositas. Vamos a ver. Primero, su ubicación. ¿Dónde se ubica Moche? Fácil. Moche se encuentra en cuatro regiones. Se desarrolla en cuatro regiones, como puedes ver tú en el mapa. ¿Cuáles son esas cuatro regiones? Piura, después Lambayeque, después La Libertad y después Ancash. Así es, cuatro regiones. Bien, sin embargo, tu centro, el centro de Moche,
se encontraba en La Libertad. Justamente su capital es la ciudad del Valle del Río Moche. Ahí se encontraba la capital, la ciudad capital, ¿ya? La ciudad llamada Ciudad del Valle del Río, ¿ya? Así se llama su capital, así es. O así le llaman los arqueólogos también, ¿bien? Así es. ¿Quién fue su descubridor de Moche? Fácil. El descubridor de Moche es el famoso, acá lo tenemos, el famoso Max Ulle, es el descubridor de esta cultura. El descubridor es Max Ulle, vamos a ponerlo por acá. Es el descubridor de esta cultura. Max Ulle, vamos a ponerlo por acá grande. Ahí está. Descubridor de la cultura, el famoso arqueólogo, el arqueólogo alemán Max Ulle, el famoso autor de la teoría inmigracionista, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos entonces al descubridor de Moche. Y ahora vamos a ver a continuación algunas características. Vamos a ver a continuación algunas características. Cerramos acá, vamos a cerrar aquí. Cerramos acá también. Cerramos por acá. Bien, vamos a ver ahora algunas características de Moche. Características de la cultura Moche. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de esta civilización del primer desarrollo regional? Fácil. Primero, su economía. Primero, su economía. Los moches usaban las famosas redes hidráulicas. Los moches usaban las famosas redes hidráulicas. A nivel económico, ¿ya? Usaban las redes hidráulicas. ¿Qué cosas son las redes hidráulicas? Redes hidráulicas son canales de irrigación que unen a varios valles, ¿ya? Usan las redes hidráulicas, hidráulicas, canales que unen a varios valles, canales que unen a varios valles. Esto lo hacían ellos con la intención de controlar a varias poblaciones de varios valles. Por eso lo hacían. Usaban las redes hidráulicas. Muy bien. Tenemos aquí entonces a la técnica hidráulica de la cultura Moche. Luego, característica política. Características políticas. ¿Cómo es el gobierno en los Moches? Fácil. El gobierno de los Moches. Facilito. Los Moches tienen varios gobernantes. Uno de ellos es él, ¿no? El famoso señor de Zipán. Famoso señor de Zipán. El señor de Zipán, vamos a ponerlo por acá. Señor de Zipán. Otro de sus gobernantes es la famosa Dama de Cao. Famosa también. Bien.
¿Qué nos indican estas tumbas, estas famosas tumbas encontradas? ¿Qué nos indican? Nos indican que los gobernantes moches no eran uno solo, ¿no? O sea, no hay un solo gobernante que gobernara desde Piura hasta Ancash, sino que habían varios gobernantes dirigiendo la cultura al mismo tiempo. ¿Y cómo se llaman esos gobernantes? A esos gobernantes le llaman los alaex. Es el gobierno de los alaex. ¿Qué son los alaex? Los alaex son gobernantes o líderes de un valle. Bien, líderes de un valle. Hay un alaex por cada valle que controlaban los moches. Y por eso que hay una gran cantidad de edificios, centros administrativos en la zona de Moche. El gobierno de los alaex. Es un gobierno fragmentado, porque no hay un solo alaex que gobierna todo, sino hay varios alaex que gobiernan al mismo tiempo. Líderes de un valle. Característica política. Y por último, la característica cultural. Característica cultural. Culturalmente, ¿qué han hecho los moches? Fácil. Los moches destacan por su cerámica. Acá tenemos un ejemplo de la cerámica de los moches. Los moches destacan por su cerámica. Bien. La cerámica moche es la cerámica escultórica. Y en escultura ellos muestran todos los aspectos de su sociedad cerámica. Y también ellos destacan por su orfebrería. Están los objetos de oro, los moches, ¿no? Los objetos de oro, los moches. El oro moche. Entonces tenemos acá dos aspectos de su cultura. Dos aspectos de cultura. Primero, por un lado tenemos, ¿a quién tenemos? A la cerámica. Bien, la cerámica es escultórica, escultórica, la cerámica. Y por otro tenemos la orfebrería, que son los trabajos en oro, hacen ornamentos. ¿Ornamentos para quién? Ornamentos para sus gobernantes. Ornamentos para sus gobernantes, ¿no? Como el señor de Zipán, por ejemplo. Tenemos ahí la cerámica y la orfebrería. Ya está. Muy bien. Bien, vamos a proyectar todo completo. Ahí tenemos. Bien, toman una captura de pantalla a esta imagen y vamos a la siguiente. Toma una captura de pantalla acá y vamos a la siguiente. Claro, claro, esto, Yaslin Johari. Ahorita vamos a poner la anterior, no te preocupes. No te preocupes, ahorita ponemos la anterior también. Bien, tómale una captura de pantalla esta de acá. Acá preguntan, ¿el Sekich, profesor? El Sekich es la autoridad de Chimú. En Chimú, que va a existir más o menos unos 1000 años, o más o menos unos 900 años después de Moche, en Chimú sí va a haber un Siequich que gobernaba toda la costa norte. Uno solo gobernaba toda la costa norte, ese es en Chimú. Pero en el caso de Moche no hay Siequich. En el caso de Moche solamente hay Alaex. Solo hay Alaex. ¿Ya? Se ha venido Siequich en tu material de hoy, en el material, esto, en el PowerPoint de hoy, si te ha venido Siequich, está incorrecto, ¿ya? Hay que cambiar eso, ¿ya? Si no hay, está bien, ¿ya? Muy bien. No, no, no es igual. Siequich es, o sea, aquí, si nosotros vemos el mapa acá, si vemos el mapa que hemos puesto acá, Siequich es el que gobierna toda la costa norte. Es en el caso de Chimú, ¿ya? En el caso de Chimú, había un Siequich que gobernaba todo. Es en el caso de Chimú. En el caso de Moche,
hay alaeques que gobiernan cada región, cada valle. Alaeques que gobiernan cada valle. ¿Ya? Es en el caso de Moche. En el caso de Moche hay alaeques nomás, alaeques regionales. En el caso de Chimú hay siequich que gobiernan todo. ¿Ya? Es la diferencia. En Moche no hay siequich. En Chimú sí hay. ¿Ya? Bien, acá pedían esto, la primera imagen, acá está la primera pizarra. ¿Ya? Rapidito ya porque nos falta una pizarrita más chiquitita nomás para terminar. Esta es la pizarra uno, está viendo por acá Jaslyn. ¿Sí? Aquí pueden tomar la pizarra uno también. Ya está. Moche es lo mismo que mochica. Así es. Moche es lo mismo que mochica, sí. Así es el muy bien. Moche es lo mismo, es similar a mochica, es lo mismo. Es la misma cultura, nomás con diferentes nombres, sí. Muy bien. Vamos ahora a ver, para terminar, la cultura moche. Perdón, la cultura nazca. Cultura nazca, para terminar con nuestro tema de cultura nazca. Bien. Para entender a los nazcas, ponemos acá un mapita también. Ahí está el mapita de los nazcas. Cultura nazca. Ubicado ahí en el sur de la costa del Perú, en Ica, vamos a encontrar ahí línea de Nazca, edificios de gobierno, cerámica, la más fina de América. Vamos a encontrar esos restos. Muy bien, cultura Nazca. Bien, ¿qué tenemos que saber sobre los Nazcas? Similar. Tenemos que saber cosas similares a las que hemos visto con los moches. Poner acá, y vamos a copiarlo acá. Vamos a cambiar las imágenes. Bien, ¿dónde se ubica la cultura? Vamos a moverlo aquí, por acá. Cultura Nazca. ¿Dónde se ubica Nazca? Nazca se ubica en el Valle del Río Grande. El Valle del Río Grande. Se ubica en el Valle del Río Grande. En Ica. Ahora, el gran problema de esta zona geográfica es la falta de recursos hidráulicos. Falta de recursos hidráulicos. Le falta agua. Es una cultura sin agua. Ese es el gran problema de los nazis. No tenían agua suficiente. Bien. Pero como no tenían agua en los ríos, van a buscar ríos subterráneos. ¿Ok? ¿Cuál es la capital de los nazcas? Fácil. La capital de los nazcas es la ciudad de Cahuachi. La ciudad de Cahuachi es la capital de los nazcas. La ciudad de Cahuachi, la capital de los nazcas. Cahuachi. Su descubridor es el mismo que Moche. Max Sully es el descubridor de la cultura nazca, similar a la cultura Moche. Mismo descubridor. Bien. Ahora vamos a ver las características. ¿Cuáles son las características de la cultura nazca? Fíjate, los nazcas usaban como técnica hidráulica estos agujeros en el suelo que están acá. Es agujeros, grandes agujeros en el suelo agrícola para filtrar el agua subterránea. Grandes orificios en la zona agrícola para captar el agua subterránea. Lo llamaban las galerías filtrantes. Las galerías filtrantes. Bien. ¿Para qué sirven estas galerías? Para aprovechar el agua de ríos subterráneos.
y así solucionan su problema del agua. No tienen ríos arriba, pero tienen ríos abajo y lo usan a través de galerías filtradas. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes son los gobernantes de Nazca? Fácil. En Nazca hay sacerdotes. En Nazca hay sacerdotes. Hay sacerdotes, ¿ya? Pero en Nazca también hay militares. Hay sacerdotes, pero también hay militares. Bien. Entonces estos dos gobiernan juntos. Los sacerdotes y los militares gobiernan juntos, ¿ya? Es el gobierno de sacerdotes y militares a la vez. A ese tipo de gobierno se le conoce como teocracia militar, un gobierno teocrático militar. Es el gobierno de los nazcas, gobierno de los nazcas. Muy bien, muy bien. Y ahora para terminar, la característica cultural. Característica cultural. Nazca tiene la mejor cerámica de América. Aquí tenemos la cerámica Nazca. Es la mejor cerámica de América, una cerámica con muchos colores, con un gran acabado. Le dicen la cerámica polícroma. Vamos a poner por acá. La cerámica polícroma. Policroma, ¿no? No es esdrújula, ¿no? Es grave o llano. Cerámica policroma. Aparte de la cerámica, aparte de su famosa cerámica, los nazcas también tienen arquitectura. En arquitectura construyen ciudades en el desierto, como por ejemplo la ciudad de Cahuachi. Y por último, no debemos olvidar a los geoglifos. Los geoglifos, llamados también líneas de Nazca. Los geoglifos o líneas de Nazca, ¿qué son, profesor? ¿Qué significan los geoglifos o líneas de Nazca? Fácil. Los geoglifos o líneas de Nazca son figuras relacionadas al culto del agua. Como su problema de ellos es el agua, ellos hacen figuras para rendirle culto a la llegada del agua. ¿Bien? Esa es la línea NAP. ¿Bien? Hay una teoría muy antigua, que ya tiene unos 70 años de antigüedad, una teoría que dice que las líneas son un calendario astronómico. Esa teoría de María Reich es una teoría ya desfasada y ya no es válida esa teoría. Esa teoría no tiene comprobación, ya no se puede comprobar esa teoría. Esa teoría ya no vale. Bien, las líneas Nazca, según los arqueólogos de hoy, son líneas vinculadas al culto del agua, ¿ya? Porque es el principal problema que ellos tienen. Muy bien, tómale foto a esta última imagen y vamos a las preguntas del boletín de hoy. Vamos, para terminar. Tómale foto. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Vamos a las preguntas. Preguntas de la semana 5. Preguntas de la semana 5. Aquí dice nuestras preguntas. Dice, en la historia prehispánica, el periodo intermedio temprano, también conocido como el de los desarrollos regionales, destaca las teocracias militares, ¿no? Como Nazca, y el notable desarrollo de su cerámica, teniendo como exponente a la cultura moche, la E. La respuesta aquí es la letra E.
¿Dónde está el lápiz? Acá está. La letra E es la respuesta. Muy bien. Pregunta 2. Relaciones. Cultura Lima. La cultura Lima construyó la Huaca Maranga, que está en el Parque Las Leyendas en San Miguel. Cultura Moche construyó la Huaca de la Luna. La cultura Nazca construyó Cahuachi. Y Tiahuanaco, aunque no es de este periodo, Tiahuanaco construyó el Palacio de Calasasay. Bien, sería entonces la 1D, 2C, 1D, 2C, la B. La B de barco, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La 3. El hallazgo de la señora de Cao por el arqueólogo Régulo Franco demuestra a nivel político que las mujeres también gobernaban, ¿no? O sea, la función de liderazgo no era exclusiva de los hombres. La letra D de dedo. Muy bien, la letra D. Muy bien, muy bien, muy bien. 4. La 4 dice, permite obtener importante información sobre la vida cotidiana de los mochicas. Se muestran escenas eróticas, escenas de animales, escenas de plantas y algunas enfermedades como labio leporino, entre otras. Es por ello que se le puede considerar de carácter documental. Está hablando ahí de la cerámica escultórica de los moches. Letra B de barco. 4B. Ajá, muy bien, muy bien. La pregunta 5. La 5 dice, sobre Nazca, ¿la cerámica era bícroma? No, era polícroma. ¿Tiene asa estribo? No, tiene asa puente. ¿Es policroma y representa diseños de aves, peces, cabezas, trofeo? Eso sí. ¿En su forma destaca el asa puente? También. O sea, falso, falso, verdadero, verdadero. La C de casa. 5, C de casa. La 6. Relaciones sobre las técnicas hidráulicas. Moche, huachaques. Huachaques son como piscinas para captar agua subterránea. Moche, huachaques. Nazca, galerías filtrantes. Tiahuanaco desarrolló los camellones o guaruguaro, aunque no es de este periodo, pero hay que resolverlo. Y Lima, canal de irrigación. ¿Qué sale ahí? Moche 1B, 2D, 1B, 2D, la D, 6D, 6D. 7. Sobre el primer desarrollo regional, dice ahí, Nazca, Valle del Río Grande, verdadero. Tiahuanaco, Meseta del Collao, verdadero también. Estaba hablando de la ubicación. Lima está en los valles del río Lurín, Rímac y Chillón, verdadero también. Moche está en el Valle del Mantaro, falso. Moche está en el Valle del Río Moche, La Libertad. Recuay en el Valle de Acamama, no. Recuay está en Ancash. O sea, sería verdadero, 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 falso, falso. La A. Y la 8, en el antiguo Perú, el desarrollo de las técnicas de deshidratación de papa y carne se iniciaron con la cultura tiahuana. Claro, aunque Tiahuanaco no es de este periodo, pero bueno, lo han incluido y bueno, lo hemos resaltado. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos entonces, estudiantes, ingenieros, ingenieras, y nos vemos en la siguiente clase. Bien, cuídense y hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias a ustedes.